Hoy Ecuador está frente a una decisión que puede marcar su economía por años. El gobierno del presidente Daniel Noboa impulsa proyectos urgentes sobre minería y energía que ya se discuten en la Asamblea Nacional del Ecuador. La promesa es clara: más inversión, más empleo y más dólares para el país. Pero la pregunta es: ¿estamos atrayendo capital productivo e hipotecando nuestros recursos naturales para cubrir un déficit fiscal inmediato? A ver, en el tema de electricidad hay un problema que es estructural, no tenemos inversión adecuada, entonces vimos lo que pasó en el año 2024, que tuvimos apagones de hasta 16 horas diarias, lo cual generó pérdidas económicas, pérdidas en empleo, y se hablaba de cuáles entonces son las alternativas para que eso no vuelva a ocurrir en el futuro o en el corto plazo incluso. Estábamos hablando de que a veces dependemos de Colombia para que nos suministre energía eléctrica, dependemos de las lluvias, dependemos de cosas que no controlamos hasta cierto modo. Entonces se hablaba de cuál sería la solución. Y entre debates, entre ciertas conversaciones, surge la idea de que, bueno, necesitamos inversión. No que hay hidroeléctricas o hay proyectos y se necesita que les den mantenimiento. Ok, podemos decir lo que sea, pero todo va a apuntar a que necesitamos inversión. El tema es que el gobierno, como bien mencionas, déficit fiscal, etcétera, finanzas complicadas, no hay los recursos y el gobierno no tiene el dinero para poder invertir. Entonces, ¿quién sí lo tiene? El dinero está en el sector privado, no necesariamente local, también puede ser en el sector privado extranjero. Podemos hablar de inversión extranjera. El tema es que necesitamos inversión privada. Y en ese sentido, la ley que se está proponiendo no representa la solución final, pero es un avance hacia esa dirección, hacia permitir inversión privada en los sectores energéticos. Bueno, habla energía eléctrica, habla también de minería, pero se queda corta en dos aspectos. Primero, que efectivamente es positivo traer recursos del sector privado, porque primero que el gobierno no tiene, y segundo porque son recursos, cuando hablamos de inversión privada, hablamos de inversión que se maneja con mayor eficiencia y se maneja con mayores incentivos para hacer bien las cosas, es decir, se eliminan ciertos indicios de corrupción. Y lo otro en lo que es importante aclarar es que la solución definitiva para todo el sector eléctrico, para los problemas del sector eléctrico, va de la mano con lo que se empieza a plantear, y es la solución definitiva sería privatizar a todo el sector eléctrico. Sé que suena un poco complicado y que tradicionalmente pensamos que los servicios públicos, los servicios básicos los provee el Estado, pero pensemos en todas las cosas que funcionan bien y pensemos en todas las cosas que llegan a todas las personas, todos los bienes, productos y servicios que llegan a los más pobres, a la clase media y a todos los sectores de la sociedad. Siempre está de la mano o está liderado por el sector privado. Entonces, esta ley le permite cierta participación al sector privado, es como una respuesta al último dictamen de la Corte Constitucional, en donde prácticamente desplazaba al sector privado. Esta ley, de cierto modo, permite que venga esa inversión privada, pero sería mucho mejor si pudiéramos hablar en serio de una privatización de todo el sector, así como, bueno, existe quizás la conectividad para internet, que es prácticamente provista por el sector privado y funciona bastante bien, y en general todo lo que conocemos que funciona bien es porque está administrada por el sector privado, lo cual no significa que sea costoso, oneroso o de difícil o complicado acceso para la población. En realidad, cuando el sector privado se encarga de un producto, bien o servicio, también aparecen diferentes soluciones y alternativas para los diferentes sectores socioeconómicos de la población. Entonces, en ese sentido, pues es un avance. La ley no representa la solución que me gustaría que se pueda plantear, pero es un avance. Daniel. Hans, celebro por todo lo alto que te atrevas a mencionar esto, que es la necesaria
privatización de estos servicios públicos, porque vemos efectivamente que hay en el mercado competitivo, hay servicios esenciales que la gente puede acceder a ellos día a día, como lo es el plan celular o la conectividad a internet para los hogares, y que son prestados a gran escala por un sector privado eficiente y competitivo que lo hace a precios accesibles. Entonces, evidentemente es hacia allá hacia donde tenemos que transitar. Otro de los temas que se trata en estos proyectos de ley enviados por el Ejecutivo es el de la minería. Sin embargo, mucho se ha hablado del potencial de crecimiento que puede tener la minería, primero con el precio de los minerales a nivel internacional, y segundo, con la cantidad de inversión extranjera directa que este sector podría representar para nuestra economía. Sin embargo, el riesgo político de proyectos mineros es bastante elevado. Hemos visto que hay protestas y paralizaciones en torno a los proyectos mineros que se están desarrollando tanto en el cantón, en la provincia de Bolívar, en la provincia de Napo, me parece, sí, también. En la provincia de Napo, Loja. Digamos, ¿qué tanto frena esto el potencial de crecimiento que podría tener este sector, y cuáles podrían ser las soluciones o las alternativas para que termine de despegar esta que podría ser el nuevo petróleo, el nuevo camarón, el nuevo cacao de la economía ecuatoriana, un producto estrella? Bien, lo conecto también con algo que me faltó comentar en la pregunta anterior, y es el tema del uso de los recursos naturales. El tema aquí es que si hoy en día pues uno descubre que tiene petróleo, uno descubre que tiene una mina debajo de su casa, probablemente uno no pueda explotar todos esos recursos para beneficio propio, porque estos recursos naturales, estos sectores estratégicos, estos recursos estratégicos, los nombres que les querramos poner, básicamente no le pertenecen al dueño de las tierras, sino que más bien le pertenecen, podríamos decirlo así, quizás entre comillas, al gobierno central. Entonces, estas decisiones de inversión, de no inversión, de explotación, básicamente recaen sobre un gobierno central, cualquiera que sea, el de turno, el que venga. Entonces, básicamente las decisiones están centralizadas, y por eso se habla de alternativas como hay que abrir el catastro minero para que podamos enlistar más posibles puntos de explotación. Después se habla de que hagamos una consulta popular para saber si explotamos o no determinado sector con potencial minero, con potencial petrolero, y entonces la decisión se vuelve un poco distorsionada. Se supone que quienes deberían poder decidir sobre explotar o no un territorio porque tiene consecuencias ambientales, pero al mismo tiempo tiene beneficios económicos, beneficios en el empleo, beneficios en el desarrollo. Se supone que quienes deberían poder decidir sobre la explotación o no serían las personas que habitan en el sector, y que los recursos se queden mayoritariamente para la zona geográfica en donde se está explotando. Luego de eso también está una solución interesante en el mediano plazo, que es abrir el catastro minero, es decir, permitir la explotación o que se pueda dar apertura a que haya nuevas inversiones, porque de momento están prácticamente estancadas estas inversiones en el sector minero, porque en términos sencillos básicamente no se terminan de dar los permisos. Y lo otro es que por mucho que nosotros digamos hay apertura para la inversión, abrimos el catastro minero, queremos inversiones, hacemos una ley para que las personas, las empresas o el sector privado invierta, no es suficiente solo con tener una ley para que el sector privado invierta o decir que estamos dispuestos a aceptar inversión. También las inversiones no solo van a venir porque nosotros las deseamos, porque las queremos o porque las necesitemos o porque recemos para que vengan. Las inversiones van a venir si es que hay un entorno agradable para las inversiones, es decir, que el inversionista extranjero se pueda dar cuenta o pueda entender que aquí va a tener ganancias, que aquí su inversión no va a ser maltratada, que aquí su inversión no va a ser boicoteada, que no va a depender del humor del político de turno, de la tendencia o la ideología política del presidente, del alcalde de turno, sino que más bien se van a respetar los contratos,
se van a respetar las reglas, se va a garantizar la seguridad jurídica, y esto no se consigue solamente con una ley, esto se consigue con una serie de pasos. Entre ellas, el primer paso es hacer una ley que permita la inversión extranjera, y luego también necesitamos reformas de tratados bilaterales de inversión, necesitamos suscribirnos a acuerdos que garanticen la seguridad jurídica, es decir, darle al inversionista extranjero la certeza de que van a estar todas las reglas en orden, de que de aquí a mañana no va a venir un político socialista y va a querer expropiar su inversión, o va a querer acusarlo de que está destruyendo el medio ambiente y le va a poner una multa millonaria. Es decir, todas las cosas deberían estar establecidas, firmadas, pactadas y registradas en centros de arbitrajes internacionales, para que el inversionista tenga claro que su inversión no se va a destruir. Entonces, aparte de tener una ley y desear que venga la inversión extranjera, es darle esa garantía a los inversionistas. Yo quería ir por partes. En definitiva, yo estoy de acuerdo contigo, Hans, en el aspecto de que hay que abrir las posibilidades, que hay que darle seguridad jurídica a los inversionistas. Y quería conectar un poco con lo que decía Daniel sobre el tema de las telecomunicaciones. A ver, si bien es cierto, en la Constitución tenemos varios sectores estratégicos establecidos por la misma norma, no es menos cierto que las telecomunicaciones son un ejemplo de eso, y vemos que las telecomunicaciones, a pesar de ser un sector estratégico que está, digamos, controlado por el Estado, así tenga una mayoritaria inversión privada, vemos que funciona mejor porque ha habido esta apertura por parte del Estado para darles esta posibilidad de proveer esos servicios en mejores condiciones. Yo creo que lo mismo se podría hacer en el sector energético o en el minero. Lo que pasa es que son cuestiones que tienen mucho impacto a nivel político. En definitiva, la seguridad jurídica tiene que ir de la mano con el arbitraje internacional. Yo creo que es la solución más inmediata, debido a que el sistema judicial ecuatoriano está bastante años lejos de ser un sistema confiable, y lo más propio sería permitir que árbitros extranjeros de la región puedan dirimir estos temas y ver si Ecuador incumple o no incumple con los tratados, y obligarlo a hacerlo en tal caso, que realmente nos termina costando a nosotros, pero en definitiva ayuda a que haya más inversión. Yo la pregunta que quería hacerte, Hans, era en torno a, para que la gente se dé cuenta del potencial que se está perdiendo en este momento, a nivel región, ¿qué impacto ha tenido en los otros países de la región esta apertura que se le pueda dar dentro de los sectores estratégicos, y a nivel económico? ¿Qué tanto puede ser de mejoría para el país? Bien, el hecho de que se permita la participación del sector privado, y cojo un poquito el ejemplo de las telecomunicaciones, que aunque es un ejemplo imperfecto, es un ejemplo que nos ayuda mucho a entender esto de aquí. Porque, por ejemplo, aquí prácticamente en Ecuador hay básicamente dos grandes empresas de telecomunicaciones, que son Claro y Movistar. Entonces, si yo estoy en una y me enojo por el servicio, me enojo por la conectividad, me enojo por la razón que sea, puedo ir y de una manera quizás un poco accidentada me puedo cambiar a la otra operadora. Y si nosotros pensamos, si existiera más apertura para la inversión, y de pronto no solo tuviéramos 2, sino tuviéramos 10 o tuviéramos 20, tuviéramos 50 empresas de telecomunicaciones, pudiera cambiarme a la que mejor alternativa me representa. Pensemos en los sectores energéticos. Si yo me enojo con la empresa de servicios eléctricos, con CENEL, por ejemplo, porque me hizo una sobrefacturación, porque me cortó el servicio, porque tiene intermitencias, porque de plano no pudo abastecerme, ¿con quién me quejo? No me puedo quejar con nadie, simplemente tengo que aceptar. Si me quiere cobrar 10 veces lo que yo creo que debería salir la planilla, no me puedo quejar con nadie, no me puedo cambiar a la competencia porque es el único proveedor. En cambio, si fuera privado, o si fuera más o menos privado como las telecomunicaciones, si hubiese por lo menos 2 como hay en el caso de las telecomunicaciones, por lo menos podría intentar cambiarme. ¿Y por qué funciona así? Porque la competencia nos hace mejores. Si abriéramos los sectores energéticos, si abriéramos el sector eléctrico a la competencia privada, y en lugar de tener solo un CENEL, tuviéramos 10 CENEL o 20 CENEL, como sí existe en otros países, de pronto si hay un problema de abastecimiento, si hay un problema de sobrefacturación, si hay un problema con mal servicio, simplemente voy y hago las gestiones y me cambio.
Ahora mismo no se puede porque es un monopolio estatal. Entonces, como es un monopolio estatal, funciona de manera ineficiente y no tienes incentivos para mejorar. Entonces, ¿cuál sería el principal impacto para la ciudadanía? Pues tendría mejores servicios, incluso tendría mejores precios, porque cuando hay competencia, también hay quienes buscan competir por precio, hay quienes buscan competir por calidad, hay quienes buscan competir por servicio, hay quienes compiten por su marca porque es importante, hay quienes dan servicios adicionales, en fin. Hay diferentes formas de competir, entre ellas también es el precio. Entonces, el hecho de que pensáramos en un mundo imaginario, porque no se va a dar la privatización de la electricidad, es algo que ni siquiera está en debate, pero si en este mundo imaginario de la privatización del sector eléctrico se diera, los sectores más pobres no estarían desabastecidos o no estarían desatendidos, porque todo lo que maneja el sector privado también lo maneja mediante precios. Pensemos hoy en día, ahorita que tenemos nuestros teléfonos celulares aquí en esta mesa, nosotros salimos a la calle, vamos por todos los semáforos y vemos que incluso los vendedores ambulantes, vemos que incluso la gente que de pronto no tiene casa o la gente que vive en los sectores más pobres también tiene un smartphone, probablemente también tiene conectividad a internet, también en su tiempo libre revisa redes sociales, porque lo maneja el sector privado, y todo lo que maneja el sector privado se encarga de que eventualmente llegue a los sectores socioeconómicos con menor poder adquisitivo, porque también compite por precios, no solo compite por calidad y no solo busca explotar o mantener un margen. Entonces, ese sería el beneficio para la población si hiciéramos esta apertura al sector privado y si hiciéramos esta solución para evitar que sea un monopolio público. Quisiera agregar ahí sobre lo que mencionas, el ejemplo paradigmático de Guatemala. Guatemala fue un país pionero en la privatización sin concesiones, privatización del espectro radioeléctrico, en el que cada ciudadano puede tener un derecho a usufructo sobre el espectro radioeléctrico, y resulta que Guatemala es uno de los países, si no el de mejor conductividad tiene a nivel de la región. Entonces es una muestra más de cómo los incentivos adecuados, la competencia y la inversión privada puede proveer eficientemente de servicios públicos, sobre todo a aquellas personas que más lo necesitan, que son precisamente quienes se encuentran en los estratos de ingresos más bajos de una sociedad. Fabricio. Sí, por supuesto, el presidente Daniel Noboa propone la ley para que los gobiernos locales inviertan en obra pública hasta el 70% de los que se les asigna. Los GATS que no cumplan con el 70% del gasto en inversión recibirán menos asignaciones del gobierno central, según el nuevo proyecto de ley económico urgente. ¿Qué opinas sobre esta ley? ¿Es algo positivo? A ver, primero que la ley ya lo establecía, que el 70% tenía que usarse para inversión, pero no lo establecía, digamos, que de manera clara, y también no proponía quizás estos castigos en caso de que no lo hagas. Luego, a ver, pensemos cómo funciona esto. Primero recordemos que los gobiernos no producen nada, los gobiernos no son como una fábrica que vende algo y obtiene recursos o tiene algún negocio y obtiene dinero productivo. Los gobiernos, para poder tener recursos, primero lo extraen de los ciudadanos, mediante impuestos, mediante tasas, etcétera. Entonces, cuando el gobierno habla de que otorga recursos, no otorga recursos ni de Daniel Noboa ni de ningún político, son recursos de los propios ciudadanos. Entonces, el dinero de los ciudadanos que va para los diferentes gastos, en este caso, en esta conversación concreta, para los municipios, para los GATS, las prefecturas, las juntas parroquiales. Entonces, ¿pero dónde se generan estos recursos? Estos recursos se generan en cada ciudad, en cada municipio, es decir, cada ciudadano paga impuestos en su ciudad, digamos en Guayaquil, yo pago impuestos en Guayaquil, estos impuestos se recaudan en Guayaquil, van hacia Quito y después toca esperar a que nos devuelvan parte de esos recursos generados a la ciudad para, en este caso, como la ley dice, para invertir en obras, en infraestructura pública. Entonces, ¿por qué mejor no nos saltamos ese paso? ¿Por qué mejor los recursos que se generan en cada ciudad se queden en cada ciudad? ¿Y por qué mejor no damos un paso adicional? Es decir, que cada ciudad administre sus propios impuestos. Y un paso adicional, si cada ciudad administra sus propios impuestos, si de pronto un alcalde un poco más listo que los otros quiere bajar el impuesto a la renta, quiere bajar el IVA, quiere bajar el impuesto a los consumos especiales, porque considera que así, inteligentemente, puede atraer más inversión, que lo pueda hacer. Entonces, ya que estamos discutiendo de que sí, que quiero controlar lo que hace cada ciudad con sus impuestos o con su proporción de los impuestos, entonces también pensemos, no ahora porque no se va a dar, pero pensemos en un futuro, que cada ciudad
pueda administrar, controlar, recaudar, decidir sobre qué tarifa colocar, y así cada ciudad de pronto, y así quizás un pueblo pequeñito que ahora mismo no tiene inversión, no tiene infraestructura, no tiene nada, pero con un buen esquema de impuestos de pronto comienza a traer inversión, y ciertas inversiones ya no van a ciudades grandes como Guayaquil, Quito, Cuenca, sino que empiezan a ir a ciudades pequeñas. Entonces, pero con un esquema tributario independiente, con un esquema tributario descentralizado, autónomo, y pudiera darse una solución diferente. Ahora, bueno, aterrizando un poco la idea, porque eso no se va a dar en el corto plazo, es lo que tienen que hacer los municipios, lo que tiene que hacer el gobierno central, es dejar de gastar en cosas innecesarias, ¿sí? No necesita la ciudad que venga tal artista de tal país porque son las fiestas patronales. No necesitamos tener 5, 6, 10, 20 subdirecciones estratégicas de no sé qué cosa. No necesitamos que se construya tal estatua, no se necesita que se compren ni sé cuántas flores, no se necesita nada de eso. Se necesita atender las necesidades urgentes de la población. Sé que la salud, educación y seguridad son cosas del gobierno central, pero en definitiva hay proyectos en los cuales los GATS municipales, provinciales y juntas parroquiales pueden aportar. Entonces, si es un tema de presupuesto, hay que priorizarlo. Y bueno, aterrizando el tema, démosles la libertad que cada municipio, si ya le vamos a obligar a que inviertan, entonces démosles la libertad de ellos tener su propio esquema tributario. Yo te voy a dar la respuesta a eso, Hans, y es realmente porque la Constitución de 2008 es evidentemente hiperpresidencialista, y claramente a los poderes de turno no les conviene darles tanta libertad a los GATS, porque así no tienen la facilidad de poder manejar cuánta inversión le dan a X GAT o cómo manejan el Ministerio de Economía y Finanzas. Y eso da un problema, porque en definitiva vemos como, por ejemplo, al municipio de Guayaquil no le pagan hace muchísimo tiempo y tienen que haberle reasignado presupuesto hace tiempo, siendo que Guayaquil es de las ciudades que más tributos genera. Pero eso genera un problema de financiamiento a los GATS, sobre todo a los más grandes, porque los más pequeños indiscutiblemente reciben tributos de los cantones grandes. Pero lo que pasa en Guayaquil es que yo he notado, o al menos es mi percepción, que en esta falta de presupuesto que tienen, aprovechan las formas que ellos tienen vía contribuciones de mejoras. Te ponen mejoras sobre la mejora sobre la mejora, te cobran tasa de alcantarillado sobre alcantarillado sobre alcantarillado, te cobran mejoras que no las ves, te cobran más tasas de rodaje también. Tasas de rodaje, eso nueva que se inventaron ahora, sí, de los parquímetros, que te cobran solamente por hacer uso de suelo, te cobran aparte por matriculación, por licencia, ponen más fotorradares para poder realmente recaudar más tributos producto de las multas, muchas veces siquiera sin estar calibrados. Entonces yo creo que en definitiva eso es una decisión netamente política. Lo que tú propones yo creo que iría más hacia un sistema federalista, en el cual claro, yo estoy de acuerdo, pero creo que Ecuador todavía no está preparado a nivel sociedad, y que sería bueno plantearlo e irlo trabajando para que se pueda dar en algún futuro. ¿Tú crees que tal vez el manejo de los sectores estratégicos por parte de los GATS, así hablando en términos imaginarios, podría hacer un cambio en el cómo se está gestionando los recursos actualmente? De hecho, si lo planteamos así, y de hecho yo también comulgo con el federalismo, pues serían bastante beneficiados los lugares en donde, por ejemplo, tenemos recursos petroleros. Sobre todo si deciden explotarlos. Y si no deciden explotarlo por razones ambientales o por la razón que sea, pues está bien, son sus recursos al final del día. Pero si deciden explotarlo, pues, y los recursos son autónomos porque se quedan en la zona geográfica, pues se van a convertir en polos de desarrollo, van a tener inversión, van a tener empleo, van a tener crecimiento económico, van a tener atracción de talento humano, en fin, sería bastante bueno y bastante positivo y hoy no pasaría lo que existe hoy en día, que las zonas geográficas en donde se encuentran los recursos energéticos, los recursos estratégicos, son zonas promedio o son zonas bastante pobres. Entonces, si cada quien pudiera administrar sus propios recursos, procuraría hacerlo de manera más eficiente. Entonces, imagínense por un momento que el petróleo de Ecuador no fuera administrado por Ecuador, sino por la comunidad andina, o si no fuera administrado por la CEPAL, no sé. Imagínense cuán ineficiente sería. Entonces, lo ideal sería que cada quien pueda
pueda explotar, pueda administrar los recursos que tiene bajo tierra. En el mejor de los casos, pues el propietario privado decidir, pero bueno, en un ejemplo intermedio está bien que decidan los GATS municipales o los GATS provinciales en tal caso.